Hola, ¿qué tal? Voy a tomarte unos minutos de tu vida para reflexionar sobre un tema que ya alguna vez reflexionamos, pero ahora lo voy a tomar desde otro punto de vista. Porque a veces las cosas no tienen una sola posibilidad de reflexionar. Los temas no tienen una sola forma y única de reflexionar. No son univalentes, son polivalentes. O unívoco, no son unívocos, son poliunívocos. Entonces, debido a que tienen esa diversidad, uno puede tomarlo de distintos puntos de vista. La palabra es un tema que los seres humanos nos comunicamos. No tenemos casi otra forma de comunicarnos más que la palabra. O diríamos de otra forma, la palabra es el único medio de comunicación que nos diferencia y nos distingue de toda la serie animal o planetaria que pueda existir. El ser humano es el único ser que se comunica a través de la palabra. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que decimos. Detrás de la palabra hay dos cosas. La palabra es un hecho, pero hay dos cosas detrás que motivan ese hecho. Uno es una idea, un pensamiento, y otra cosa es un sentimiento. Para explicarlo un poco, detrás de la palabra reloj, por ejemplo, reloj es una máquina para medir el tiempo. Ese es el pensamiento. Más o menos, quién más o quién menos, todo el mundo tenemos ese mismo concepto sobre la palabra reloj. Y sobre el sentimiento de la palabra reloj, tenemos distintas acepciones o distintas formas. Uno es el reloj maldito que nos despierta todas las mañanas y ahí tenemos un sentimiento en cierto modo negativo. O podemos tener un sentimiento más positivo diciendo el reloj de mi abuelo, el reloj que me regalaron cuando yo más lo necesitaba o el reloj que me acompaña toda mi vida. Entonces tenemos dos cosas que están apoyando la palabra, la idea y el sentimiento. Y la palabra es la expresión del psiquismo, es la expresión de lo que yo estoy teniendo dentro. Ahora, nosotros cuando hablamos, cuando nos comunicamos a través de la palabra, nuestra palabra puede ser de curación, de crecimiento o de maldición o de estancamiento. Depende cómo nosotros hablemos. Depende la carga emotiva, sentimental que nosotros le pongamos a la palabra que decimos. La palabra pertenece al lenguaje, es un sistema de signos para comunicarnos. Los seres humanos nos comunicamos a través de signos. No es lo mismo la palabra aquí en Argentina que en otro país. Tenemos distintos signos para comunicarnos y determina la arquitectura de nuestra mente. No sé por qué no me tocó la cabeza, porque la mente no está ahí solamente. Bien. De acuerdo a cómo hablamos, podemos mostrar cómo es la arquitectura de nuestra mente. Y como dije hace un rato, las palabras están cargadas de sentimientos, cargadas emocionalmente. Cuando yo digo una palabra, posiblemente, ¿qué es lo que digo cuando digo determinada cosa? Las palabras crean realidades. Como decía hace un rato, la palabra puede ser de curación, de crecimiento, de estancamiento o de negación.
Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los seres humanos que tenemos como método de comunicarnos la palabra? ¿Cómo podemos hacer para que nuestras palabras no hagan mal, sean de curación, de crecimiento? Primero y principal, tengo algunas ítems o tips, como se quiera llamar. Las palabras, debemos sustituir las palabras absolutistas, las palabras que son generalizaciones. Tengo una conocida que siempre dice, no generalicemos, no generalicemos. Y tiene razón, muchas veces generalizamos todo, nada, en vez de decir, a veces, alguno. No, decimos todo o nada, somos muy absolutistas. Sustituir los debes por el deseo. Muchas veces vos debés hacer tal cosa. En cambio, tenemos que sustituirla por yo deseo que vos seas de otra forma o actúes de otra forma. Bien, siguiendo con la línea, los extremistas, usar palabras más moderadas. Ya lo dije en el primer ítem. O sea, esas palabras absolutistas debemos moderarlas. Debemos sustituir soy por he hecho. Muchas veces nos decimos soy un fracasado, soy alguien que no sirve, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. En cambio debemos sustituirlo por he hecho cosas que me llevaron a un fracaso o he hecho cosas que me llevaron a pensar que no podía servir para determinada cosa. Debemos entonces sustituir lo soy por lo he hecho. Y a veces sentir cosas por lo que siento. Me haces enojar. ¿Por qué vos sos responsable de mi enojo? De mi enojo soy yo responsable. Me haces enamorar. No, yo soy responsable de enamorarme. Yo soy responsable de enojarme. Soy responsable de sentir un montón de cosas. Vos no eres la responsable. Entonces, fíjense cómo nuestras palabras deben cambiar nuestra forma de expresarse para que cambien otras realidades distintas. Porque una vez que la palabra está soltada, el pensamiento en el otro, no sé cuál es el pensamiento del otro. No sé cuál es el pensamiento que motiva la misma palabra que yo puedo estar diciendo. Y sobre todo, fundamentalmente, lo que yo nunca sé es qué sentimiento motiva mi palabra en vos. Por eso yo debo tener ese cambio de actitud. Si yo digo, como volvemos a la imagen del principio, digo la palabra reloj, posiblemente me comunique con vos con un reloj como máquina para medir el tiempo. Y vos también piensas lo mismo que yo. Pero no vas a pensar, a sentir lo mismo que yo frente a esa palabra reloj. Y así sucesivamente sobre un montón de palabras que decimos cotidianamente. Y como digo siempre, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, como quieras llamarle, tiene que iluminar esta situación. A lo largo de mi larga historia de vida, he descubierto que solamente la palabra tiene validez, la palabra de Dios. Y dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, fíjense cómo la vida y la muerte
dos cosas antagónicas. Por eso yo decía hace un rato que la palabra podía ser de curación o de crecimiento, o de negación o de maldición. O sea, ¿cómo es tu palabra? ¿Cómo es mi palabra? ¿Yo tengo una palabra que da vida o tengo una palabra que da muerte? Por otro lado, en Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, lo que está fuera del sí y fuera del no, del mal procede. De hecho, abordar esta reflexión, nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo.